Hola, el día de hoy hablaremos de preguntas sobre el procedimiento como un instrumento de evaluación. Para iniciar hablaremos sobre las técnicas de desempeño. En estas el alumno debe responder o realizar una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Estas técnicas involucran lo siguiente y deben de integrar conocimientos, habilidades, actitudes, valores, esto con la finalidad de lograr los aprendizajes esperados y desarrollar las competencias en nuestros estudiantes. Las técnicas de desempeño se componen de los siguientes instrumentos de evaluación: preguntas sobre procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos. El día de hoy hablaremos de las preguntas sobre el procedimiento. Su finalidad es obtener información de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y reflexión de la experiencia de nuestros estudiantes. ¿Cuál es su finalidad? Por medio de las preguntas vamos a buscar ciertos aspectos en nuestros estudiantes, como son promover la reflexión de los pasos para resolver una situación. Esto quiere decir que el alumno debe reflexionar y pensar sobre cuáles pasos siguió para poder llegar o resolver una situación. Fomentar el análisis del proceso. De igual manera, el alumno debería de pensar cuáles son los pasos, las actividades y el procedimiento que realizó para llegar a una respuesta. Dentro de la finalidad, también buscamos favorecer la búsqueda de varias soluciones a un solo problema. No solamente que encuentre una solución, sino que encuentre varias soluciones para resolver un problema y además verificar lo aprendido en clase. Su procedimiento. ¿Cómo elaboramos las preguntas? Primero debemos determinar el tema o seleccionar el tema que vamos a trabajar. Posteriormente debemos definir cuál es la intención de las preguntas, o sea, qué queremos rescatar o qué información queremos obtener con las preguntas que vamos a hacer. Cómo son favorecer la reflexión en nuestros estudiantes, conocer sus estrategias, o sea, cómo llegan a una solución, comprobar hipótesis, cómo el estudiante puede comprobar sus propias hipótesis y proponer situaciones hipotéticas. Para continuar elaborando nuestras preguntas, debemos de recordar ordenar nuestras preguntas según su dificultad y elegir el instrumento que nos va a ayudar a evaluar, como pueden ser la lista de cotejo o la rúbrica. Este es un ejemplo de preguntas sobre el procedimiento, pero tú debes de elaborarlo según la clase que estés dando y el nivel educativo. Como ejemplo es: durante la clase de vida saludable, se explica el objetivo de la clase a los estudiantes. Esto recuerda el primer paso para que el estudiante sepa qué es lo que va a aprender y qué es lo que debe de lograr. Entonces nuestro objetivo es: al finalizar la actividad, el estudiante practicará la técnica de lavado de manos por medio de la actividad Mis manos, mi salud, con la finalidad de realizar estas acciones dentro y fuera de la institución educativa. Entonces, para motivar a nuestro estudiante y generar interés en él, podemos hacerlo por medio de las siguientes preguntas clave o de procedimiento, como son: ¿por qué es importante lavar nuestras manos? ¿Cuándo debemos lavar nuestras manos? Si no lavo mis manos, ¿qué puede suceder en mi cuerpo? ¿Las manos pueden alojar virus y bacterias? ¿Debo lavar solo con agua mis manos? ¿Los microorganismos pueden estar en cualquier superficie? Entonces entendemos que este tipo de preguntas se pueden realizar durante toda la clase o toda la actividad para poder levantar o acrecentar el interés de nuestros estudiantes y de esta manera ir comprobando qué tanto está aprendiendo y qué falta fortalecer. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero la información sea de tu utilidad y nos vemos en el próximo video.